Mi nombre es Santiago, y antes de contarte cómo recuperé mi vida, tengo que confesarte cómo la perdí. No fue de un día para otro, no. Fue una nota desafinada a la vez, una melodía que se fue apagando, hasta que en mi casa y en mi alma solo quedó el silencio. Yo era violinista, no uno famoso, no uno que llenara teatros, pero sí uno que sentía la música correr por sus venas como sangre. Mi violín no era solo un instrumento, era la extensión de mi voz, mi alegría, mi tristeza. Y mi casa era mi auditorio. Le prometí a mi esposa, Laura, cuando nos mudamos, que llenaría cada rincón con música. Pero para el otoño de mis 45 años, la única música que se escuchaba en esa casa era el crujido de los avisos de embargo al abrirse. El silencio era más ruidoso que cualquier sinfonía. El polvo sobre las cuerdas de mi violín era un testamento de mi fracaso. Ya no lo tocaba. ¿Cómo podría? La música nace del alma, y la mía estaba hipotecada. Recuerdo una noche en particular. Estaba sentado en la sala, a oscuras, solo con la luz del televisor. Sostenía el violín, pero no para tocarlo. Lo miraba como se mira a un viejo amor al que has traicionado. En la mesa, el sobre del banco. Aviso final. Esas dos palabras eran el requiem de mis sueños. Laura entró. Mi Laura, mi ancla, mi roca. Y yo la estaba arrastrando conmigo al fondo del océano. Me dijo, con esa voz suave que intentaba ocultar el temblor: "No has comido nada". Yo no podía ni tragar. Le dije: "¿Recuerdas mi promesa? ¿Llenar la casa de música? Ahora solo hay eco, un eco de deudas". Ella me tocó el hombro, siempre fuerte, o aparentándolo por los dos. "Estamos juntos en esto", susurró. Pero yo me sentía terriblemente solo. Sentía el peso de su mirada, una mezcla de amor incondicional y una decepción que intentaba ocultar. Y entonces lo escuchamos. La tos de Sofía, mi pequeña, de 10 años. El sonido que partía en dos lo que quedaba de mi corazón. Su asma crónica era un monstruo que vivía en las sombras, y esa noche, el inhalador que lo mantenía a raya estaba vacío. Costaba $80. $80 que eran un universo de distancia para mí. Un padre que no podía darle aire a su propia hija. Esa noche, guardé mi violín en su estuche. El sonido de los recerros fue el de una puerta cerrándose dentro de mí. Me sentí hueco, vacío, un fracaso absoluto como músico, como esposo y, lo peor de todo, como padre. 2 días después, todo cambió. Laura me había insistido en que viera a Elena, nuestra amiga. "Dice que necesita tu ayuda con algo de música", me dijo. Era una mentira piadosa. Cuando me senté frente a Elena en esa cafetería ruidosa, me sentí como un impostor, un fantasma. Elena no perdió el tiempo. "Laura me llamó", dijo, y su compasión me hizo sentir aún más pequeño. "Yo estuve ahí, Santi", continuó. "Sé lo que se siente no poder respirar". Y entonces puso sobre la mesa una botellita con un logo verde. Live Good. Mi primera reacción fue de un cinismo amargo. "Por favor, Elena, no me vendas vitaminas. No tengo dinero ni para el café que me estoy tomando". Ella sonrió con tristeza. "No te estoy vendiendo nada, te lo regalo". Y luego me enseñó su teléfono. No me mostró cifras ni gráficos de ventas. Me mostró una foto de gente sonriendo. "Esta es mi comunidad", dijo. "Esto no se trata solo de productos, se trata de personas, de apoyarnos".
Yo negué la cabeza. No soy un vendedor, Elena, soy músico. Y sus siguientes palabras nunca las olvidaré. Me miró directamente a los ojos y dijo: exacto, sabes cómo tocar el corazón de la gente. Ahora, imagina si puedes hacer lo mismo con tu historia. Yo seguía escéptico. Era un artista, no un hombre de negocios. Pero entonces pregunté por el costo, por la inversión mínima. Elena hizo una pausa, y lo que dijo a continuación no fue un argumento de ventas, fue un disparo directo a mi alma de padre. Cuesta menos de lo que cuesta el inhalador de Sofía. Todo el ruido de la cafetería desapareció. Solo escuchaba el eco de esas palabras, menos que el aire para mi hija. De repente esa pequeña botella sobre la mesa ya no parecía un suplemento, parecía un salvavidas. No era una decisión lógica la que tomé en ese momento, era un acto de fe desesperado. El primer movimiento tembloroso de una sinfonía que no sabía cómo iba a terminar, pero que, por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentía la necesidad de intentar tocar. Así es como comenzó mi viaje. Un viaje que me llevaría a los lugares más oscuros de mi duda y, finalmente, a una luz que nunca imaginé que volvería a ver. Si estás listo, te contaré cómo fueron esos primeros pasos. Te contaré sobre la torpeza, la frustración y el primer rayo de sol que se coló por mi ventana. Salí de esa cafetería con las palabras de Elena resonando en mi cabeza. Menos de lo que cuesta el inhalador de Sofía. Esa frase se convirtió en mi brújula. Esa noche, en el silencio de mi sala, abrí mi computadora portátil. La pantalla iluminaba mi rostro lleno de dudas. Fui a la página de Live Good. No había productos que añadir a un tarrito. No había un catálogo que me tentara. Solo había una puerta, una membresía, una cuota de inscripción y un pago mensual de menos de $10. Usé los últimos centavos que quedaban en mi tarjeta. El clic del ratón al confirmar el pago fue un trueno en el silencio. Y entonces, nada. No llegó una caja, no hubo un paquete que esperar con ansias, solo un correo de bienvenida y un acceso a un área de miembros. Por un segundo, el pánico me heló la sangre. ¿Qué has hecho?, me gritaba una voz en mi cabeza. Has pagado por un recibo digital, por aire. Pero, impulsado por la desesperación, entré. Empecé a navegar por el sitio, a ver los videos de capacitación, a leer los testimonios en los foros de la comunidad. Vi a gente real, de todo el mundo, compartiendo sus historias. Historias no muy diferentes a la mía. Vi a los líderes, no como vendedores inalcanzables, sino como mentores que ofrecían su tiempo y su experiencia. Y lo más importante, vi los precios de los productos para miembros. Eran una fracción de lo que costaban en otros lugares. Entendí entonces que no había comprado un producto, había comprado al acceso. Había pagado por la llave de una tienda donde, por fin, podía permitirme cuidar de mi salud. Con un poco de dinero que me prestó Laura, hice mi primer pedido como miembro. Un multivitamínico y un suplemento para la energía. No fue un requisito, fue una elección. Mi primera elección proactiva en mucho tiempo. Y entonces, poco a poco, comenzó el cambio. No fue un milagro, fue como afinar un instrumento. La niebla mental empezó a disiparse. Tenía un poco más de energía en las mañanas. Las melodías en mi cabeza, que habían estado mudas por meses, comenzaron a susurrar de nuevo. Impulsado por esa nueva claridad, cometí mi primer gran error. Llamé a mi hermano Javier. Con un entusiasmo torpe, intenté explicarle el modelo. Es una membresía, como Amazon Prime o Costco. Pagas una pequeña cuota y tienes acceso a productos de alta calidad a precios de fábrica. Y si compartes la oportunidad... El silencio de Javier fue cortante. Santiago, ¿ahora estás en un club de compras por internet? ¿Pagaste para tener el privilegio de gastar más dinero? Consíguete un trabajo de verdad, por el amor de Dios. Deja de perseguir fantasías. Colgué, y el peso de sus palabras me aplastó. Tenía razón.
¿A quién crees que engañas? Eres un músico fracasado, no un empresario. Llamé a Elena, listo para rendirme. Me escuchó con esa paciencia infinita que la caracteriza. Y cuando terminé, me dijo el consejo que cambió todo. Deja de explicar el modelo de negocio, Santi, me dijo con calma. Y por favor, deja de usar las palabras de otros. Habla tú. Cuenta tu verdad. ¿Por qué te uniste? No hables de la membresía. Habla de por qué no podías dormir por la noche. Habla del estuche cerrado de tu violín. Habla desde la herida. Tu verdad es la única historia que nadie más puede contar. Su consejo fue una bofetada de lucidez. Al día siguiente, me encontré con Miguel, mi antiguo colega chelista. No mencioné la palabra membresía. No hablé de precios de fábrica. Simplemente le conté mi historia. Le hablé de las facturas, del silencio en mi casa y, con un nudo en la garganta, le hablé del inhalador vacío de Sofía. Le conté que me había unido a algo no porque quisiera hacerme rico, sino porque necesitaba una forma de volver a ser el padre que mi hija merecía. Miguel me miró y en sus ojos vi el reflejo de mi propia lucha. No sé si funcionará, Santiago, me dijo, pero quiero intentarlo contigo. Pásame ese enlace. Esa noche recibí una notificación. ¡Felicidades! Tienes una nueva comisión. $25. $25. Lo era todo. Eran la prueba. La prueba de que Elena tenía razón. La prueba de que mi historia, mi verdad, tenía valor. Eran $25 que no venían de vender nada, sino de conectar con alguien. Era la primera nota, pura y clara, de una nueva sinfonía. Al día siguiente tomé ese dinero, lo junté con un poco más y fui a la farmacia. Poner el nuevo inhalador en el mostrador fue el acto más significativo que había hecho en años. Cuando llegué a casa, entré en la habitación de Sofía y puse la pequeña caja en su mesita de noche. Laura me vio desde la puerta. Nuestros ojos se encontraron y en su mirada vi un alivio tan profundo que supe que habíamos cruzado un umbral. Esa noche no dormí. Me senté en la sala, en la misma oscuridad que antes me aterraba. Me levanté, caminé hacia el estuche del violín y, por primera vez en casi un año, abrí los cerrojos. No lo saqué, aún no, pero pasé mis dedos por las cuerdas. Sentí la madera familiar bajo mi palma. La música aún no había vuelto del todo, pero por primera vez en mucho tiempo, en el silencio de mi casa, podía volver a escuchar la melodía. Esa primera comisión de $25 no cambió mi situación financiera de la noche a la mañana, pero cambió mi mentalidad, que era una pobreza mucho más profunda. Comprendí que no se trataba de vender, se trataba de compartir una verdad. Mi verdad. Una semana después, Miguel y yo nos sentamos en la sala de mi casa. Con nosotros estaban otras 2 personas que él había invitado. Una madre soltera que hacía malabares con 2 trabajos y un hombre mayor que había perdido sus ahorros. No había pizarra, no había presentación, solo 4 tazas de café y un círculo de sillas. Estaba aterrorizado, pero recordé el consejo de Elena: habla desde la herida. Así que les conté todo. Les hablé del polvo en mi violín, de la mirada de mi esposa y del sonido de la tos de mi hija en la noche. Les conté cómo me había sentido al pagar por una membresía que no podía ver ni tocar y cómo esa pequeña puerta digital me había devuelto la sensación de tener el control. Al final, no les pedí que se unieran, simplemente les dije: esta es mi historia. Esto es lo que estoy haciendo para reescribir mi final. Si resuena con ustedes, aquí hay un lugar para ustedes. Esa tarde, los 2 se unieron. Mi equipo éramos 4. La semana siguiente éramos 7, luego 12. Mi casa, antes un mausoleo de sueños rotos, comenzó a llenarse de vida. Una vez a la semana, la sala se convertía en nuestro centro de operaciones. La gente traía galletas, compartíamos café y, lo más importante, compartíamos nuestras historias. Escuché relatos de deudas, de enfermedades, de soledad, y vi cómo, al ser contadas, esas historias perdían su poder sobre nosotros. El dinero comenzó a llegar. Primero eran gotas, $50 una semana, 100 la siguiente.
Un mes miré mi cuenta y vi $500 de comisiones. Esa noche, por primera vez en años, llevé a Laura a cenar. A un pequeño restaurante italiano de nuestro barrio. Cuando el camarero trajo la cuenta, saqué mi tarjeta sin ese nudo de pánico en el estómago. Laura me miraba desde el otro lado de la mesa y sus ojos brillaban con lágrimas que esta vez no eran de tristeza. «La música está volviendo a la casa, Santi», me susurró. Y tenía razón. Una tarde, mientras Sofía hacía sus deberes, saqué el violín de su estuche. No para una práctica formal, solo para mí. Toqué una canción de cuna, una melodía simple que le tocaba cuando era bebé. Ella levantó la vista de sus libros, dejó su lápiz y me sonrió. Una sonrisa pura, sin la sombra de la preocupación. Se levantó, se acurrucó a mi lado en el sofá y se quedó dormida al son de mi música. En ese momento, sentí que había recuperado el mundo entero. 6 meses después de esa primera comisión, alcancé el rango de platino en la compañía. El ingreso ya no era un goteo, era un río constante que había pagado nuestras deudas más urgentes. El aviso de ejecución hipotecaria era un recuerdo lejano. Fue entonces que llamé a mi hermano Javier, no para presumir, lo invité a una de nuestras reuniones semanales. Se sentó en la parte de atrás, con los brazos cruzados y su habitual expresión de escepticismo. Pero esa noche no hablé yo. Invité a Miguel a contar su historia. Luego a la madre soltera, que con lágrimas en los ojos, compartió que, por primera vez, había podido inscribir a su hijo en clases de fútbol. Javier no dijo nada esa noche, pero al día siguiente me llamó. «Hermano», dijo, y su voz sonaba diferente. No entendía. Pensé que se trataba de vender cosas, pero lo que vi anoche, vi gente ayudando a gente. Vi esperanza. Estoy orgulloso de ti. El clímax de mi viaje no fue un cheque, fue un evento que organizamos en un centro comunitario. Había unas 100 personas, mi equipo, sus familias, amigos. Elena estaba en primera fila. Antes de que comenzaran los reconocimientos, subí al escenario, pero no con un micrófono. Subí con mi violín. Miré a la multitud, vi a Laura, radiante, vi a Sofía, sentada en sus labios, aplaudiendo, respirando fácil y profundo. En la parte de atrás, vi a Javier, de pie, sonriendo. Y entonces, toqué. Toqué con todo mi ser. Toqué la melodía de la desesperación y el silencio. Toqué la disonancia de la duda y el miedo. Y luego, tejí la melodía de la esperanza, la armonía de la comunidad, el crescendo de la redención. No era una actuación, era mi historia, contada en el único lenguaje que siempre fue verdaderamente mío. Era mi solo de esperanza. Y al final, cuando la última nota se desvaneció en el aire, el silencio que siguió no fue de vacío, sino de emoción pura y compartida. Hoy, mi casa está llena de música de nuevo, pero no solo la de mi violín. Es la música de las risas de mi hija, de las conversaciones con mi esposa sin la tensión del dinero, de las llamadas de mi equipo celebrando sus propias victorias. No me hice millonario de la noche a la mañana, pero recuperé algo mucho más valioso. Recuperé mi dignidad, recuperé mi voz de artista y mi lugar como padre y esposo. Live Good no fue la sinfonía, pero fue la llave que me permitió abrir la puerta de la sala de conciertos de mi propia vida y empezar, nota a nota, a tocar mi propia música de nuevo. Y esa, les aseguro, es la melodía más dulce de todas. Y así termina, por ahora, la historia de Santiago. Una historia que nos recuerda que incluso en el silencio más profundo, una sola nota de esperanza puede empezar a componer una nueva sinfonía. Quizás, mientras escuchaba su viaje, algo dentro de ti se movió. Tal vez temiste reflejado en su lucha, en sus dudas, o en ese deseo de encontrar la melodía correcta para tu propia vida. Si estas historias que nos tocan el alma resuenan contigo, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete para que no te pierdas el próximo relato, porque cada vida es un universo digno de ser escuchado. Y si, como le ocurrió a Santiago, sientes esa curiosidad o esa necesidad de encontrar una oportunidad para reescribir tu propio final, si existen personas entre ustedes que quieren ser parte de esta empresa o simplemente explorar de qué se trata, he dejado el camino preparado. El enlace directo lo encuentran justo aquí abajo, en la descripción del video,
y también anclado en el primer comentario. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima historia.